compartiendo voy a empezar compartiendo la pantalla, ¿ya? Me avisen si estoy compartiendo. Sí, ya se puede observar. Sí, ya se puede ver. Ya, chicos. Ya. Ya. Entonces vamos a iniciar, ¿ya? Ya. Ahora sí. Las preguntas al final, ¿ya? Iniciamos. Ok. Ya. ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿Cuál es la temática que vamos a ver? Hoy vamos a ver el código de ética para los profesionales de la contabilidad. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta temática? ¿Cuál es el objetivo de aprender este tema? El objetivo es entender bajo normativas el comportamiento del profesional en la contabilidad como parte íntegra de la sociedad económica para definir sus funciones de manera correcta. ¿Sí? Es decir, queremos saber el actuar del contador, de cómo debe generar sus funciones dentro de un ente, ¿sí? ¿Cuál es la formación del profesional en contabilidad? Y algunos aspectos más. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es el código de ética? ¿A qué se refiere esta normativa? Como, parámetros de inicio de la clase, cabe mencionar, chicos, que los profesionales de la contabilidad prestan sus servicios en diferentes áreas. Sí, yo les había hablado la clase anterior de que la profesión contable no solo debe tener conocimientos vinculados solo a la contabilidad, ¿no? Que incluso se debe tener conocimiento de varias disciplinas en las cuales están inmersas lo laboral, la parte tributaria, la parte legal. Entonces, el profesional en la contabilidad presta sus servicios en diferentes áreas. No todas las áreas son donde que van a manejar la contabilidad como un proceso contable, ¿sí? Van a manejar su profesión, pero de manera, en algunos aspectos, diferente, ¿no? Por ejemplo, como la financiera es para manejar estadísticas, manejar en base en base a los informes que presenta el contador, se maneja aspectos como es de análisis, sí, esa es la parte financiera, pero ¿de qué? De información financiera, obviamente. En la parte contable es el manejo de la contabilidad, del manejo prácticamente de todo lo que se denomina un proceso contable. En el caso de la tesorería, en cambio, se manejan las partes económicas, netamente económicas de una empresa, que son dineros, el presupuesto, ¿sí? Entonces, sí existen varias áreas o se diferencia estas áreas por el aspecto en el que el contador aplica, ¿sí? El contador aplica sus conocimientos. Entonces, el contador no solo maneja sus servicios en empresas privadas, también maneja en empresas o instituciones públicas, ¿no? Y en organizaciones en general, o sea, asimismo, como ya vimos la clasificación de las empresas, en las empresas se manejan un número bastante amplio de tipo de empresas, en las cuales en esas empresas es en que se desenvuelve el contador, ¿no? Como les había mencionado en la profesión contable, el contador es quien interviene o define las acciones económicas, las acciones de revisión, de análisis, de clasificación de la información, ¿sí? Para que le permita obtener cierto, al término, un cierto resultado que va esto a ser objeto cómo es, de análisis para la toma de decisiones por parte del usuario de la información. Habíamos hablado como parte de la profesión contable y de contabilidad. Entonces dice, el contador puede desempeñarse en muchos tipos de entidades, ¿sí? Pero su actuar, su desenvolvimiento, sus funciones tienen que basarse en algo fundamentado, en algún criterio, ¿sí? Y muchos contadores deben manejarse en criterios, no sobre todo, no solo en criterios de su formación,
¿no? Como son la ley de compañías, en nuestro caso, en nuestro país, la ley de compañías, la ley ¿cómo es? Del régimen tributario interno, los reglamentos de la ley de régimen tributario interno y sin fin leyes que existen en nuestro país que pueden regular este aspecto económico y contable. ¿Sí? Sino también el actuar del contador debe basarse bajo un criterio ético y moral, ¿sí? Y para ello, ¿sí? Y para ello existe el Código de Ética del Profesional en la Contabilidad, ¿sí? Para eso existió. El Código de Ética para Profesionales en la Contabilidad no es de Estado, no es algo que podemos tomar en consideración que solo va como es, a funcionar dentro de nuestro espacio, es decir, dentro del país, sino este código de ética para profesionales de la contabilidad fue desarrollado de manera en que sus normativas sean consideradas a nivel mundial. ¿Por qué se suscitó esto? ¿Sí? ¿Por qué se suscitó esto? Pongámonos a pensar un poquito por qué hubo la necesidad de ciertas empresas, de ciertas, como es, estamentos, requerir de que se genere un reglamento, una normativa que regule el comportamiento del contador, que se regule esto ¿cómo es? Del actuar del contador, ¿no? Y para ello, entre todos los códigos, el que se destaca, o sea, hay muchos códigos de ética, ¿no? Para profesionales, pero entre ellos, para la profesión de contabilidad se destaca el Código de Ética para Profesionales en la Contabilidad. Este fue publicado, chicos, sí, este fue publicado en julio del 2009. Este código inicial fue publicado por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, que se denomina el International Ethic Standard Board of Accountants, ¿no? Que se denomina en sus siglas el IESBA. Y posterior también fue generado, de este Consejo de Normas salió la Federación Internacional de Contadores, que se denomina como el International Federation of Accountants, que es el IFAG. De ahí nace esto de realizar un código en el cual se genere información que sirva para definir ciertos aspectos de comportamiento del contador y no haya amenazas por parte de ellos. Ahora, ¿por qué nació o generó esta necesidad de describir, de plantear ciertos aspectos del comportamiento del contador? Es porque muchas empresas, ¿sí? Lamentablemente sufrieron desfalcos, fraudes, hubo empresas que quebraron sin que en el tiempo en que no hubo crisis. Entonces, algo estaba sucediendo, ¿sí? O sea, para que se dé algo es porque hay un antecedente. Entonces, como les menciono, hubo empresas como Enron, hubo empresas como Parmalat Internacional, ¿sí? Que quebraron. ¿Por qué quebraron? Por desfalcos del contador. Porque hubo muchos contadores que decidieron, ¿sí? Sobornar a la competencia para dar información que era como es solo de la empresa, ¿no? Que debía tener un poco de criterio el contador en el cual obviamente si está trabajando en un ente, en una entidad, no tiene por qué difundir información. Entonces, eso se suscitó. Sí, eso se suscitó y fue un tiempo en que empezaron a caer empresas, a quebrar empresas, ¿sí? Por errores de los contadores, errores éticos, errores morales que se suscitaban, ¿no? Entonces, para eso, el IESBA empieza a crear las normativas, ¿no? Entonces, ¿y qué es el IESBA y qué es el IFA? Como les decía, son organismos sí, que regulan, que son normativos, son independientes. Ellos no les gusta servir a un interés
en particular, sino ellos hablan de que necesitan crear ciertas normativas, pero para que sean de interés público. ¿Sí? Ellos generan normas no solo nacionales, sino internacionales, apropiadas o dirigidas al comportamiento de un profesional, en este caso, normas dirigidas a la ética, ¿sí? Estas normas generadas por el IESBA, ¿sí? No están dirigidas solo al contador. Tomemos en consideración solo por qué le llamarán a la carrera de contabilidad y auditoría. Sí, porque prácticamente al final que obtengamos nuestro título, vamos a obtener el título de contadores y de auditores, porque están estrechamente relacionados estas dos ciencias. Entonces, de manera indirecta, sí, el código de ética del contador también va a tener peso en la profesión del auditor. Sí, como les mencionaba, el IESBA no solo trabaja para la localidad, sino a nivel mundial, ¿sí? Este código de ética fue traducido al español, ¿sí? Fue traducido para el bienestar y aplicación de las empresas, tanto latinoamericanas o donde que incluso hablan idiomas diferentes al que fue generado, ¿no? Que es el inglés. En este prácticamente se tradujo al español en el año del 2010, de 2010, sí, por España. Ellos fueron los que ayudaron a convertir o a traducirle al código de ética de profesionales en la contabilidad. ¿Qué pretende el IESBA? Pretende que se realice una revisión completa, ¿sí? Que se realice una revisión completa de este código de ética para que podamos definirla, el actuar de nosotros como contadores, ¿no? Bueno, ustedes son unos futuros contadores, pero tienen que saber y tener conocimiento de esto. ¿Para qué? Para que sus funciones no sean erradas. Ahora, ¿cuál es la estructura del código de ética? La estructura del código de ética está dividido en tres partes. La parte A, que habla acerca de la aplicación general del código, es decir, cómo se debe aplicar el código. La parte B, sí, la parte B, déjenme subirle un poquito ya, ahí sí, vuelvo a ingresar. Está una parte B que habla acerca de los profesionales en la contabilidad, o sea, es decir, los profesionales cómo actúan en sus funciones, ¿sí? Es decir, los profesionales de la contabilidad cómo actúan en el ejercicio de su profesión, ¿sí? Y viene una, he puesto repetido, chicos, regálenme en un segundito ya. Regálenme en un segundito, por favor. Dejo de compartir un momentito para cambiarle solo ese cuadrito, para poder conversar de ese cuadrito. Qué miras, María del Carmen, yo no sé. A veces me paso. Regálenme un segundito ya. Bueno, chicos, entonces avancemos, ¿ya? Vuelvo a compartir con ustedes la pantalla, ya se ha corregido el error garrafal, ¿sí? Y empezamos. Entonces, como les mencionaba, sí, dentro de la estructura del código de ética hay tres partes. La parte A, que es la aplicación general del código. La parte B, que es prácticamente cómo se desenvuelve el profesional en la contabilidad dentro de su ejercicio. Sí, y también viene una partecita en la cual habla del profesional de la contabilidad, pero ya vinculado al comportamiento hacia la empresa. ¿Sí? Vinculada ya hacia el comportamiento de la empresa. Entonces, en cada parte, ¿qué es lo que se realiza? ¿Sí? ¿Qué se va a ver? ¿Qué es lo que vamos a conocer? En la parte A, sí, existe una aplicación general del código, dice, ¿no? Entonces, está dividida por varias secciones, en la cual en la sección 100 se habla de la introducción y los principios fundamentales.
En la sección 110 vamos a ver la integridad, en la 120 la objetividad, en la 130 la competencia y diligencia profesional, en el 140 la confidencialidad, en el 150 el comportamiento profesional. Todos estos, desde la 110 hasta la 150, son aquellos principios fundamentales para el comportamiento del contador. ¿Sí? Vamos a ver en esta sección, en esta parte. Entonces, en la parte A, prácticamente se va a identificar a la profesión contable, ¿sí? Se va a identificar incluso la responsabilidad del actuar del contador, que debe ser en interés público. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que el profesional en contabilidad, chicos, ¿sí? No debe de tener, entregar información, ¿sí? Solo de manera dirigida o decir que solo sea para interés de una sola, de uno o un solo usuario, no, sino que el interés de la información que genere tiene que ser público. Ahora, no sé si a ustedes les ha pasado, a ver, y ahí sí quiero preguntarles, porque ya creo que hay personas que sí trabajan, ¿sí? Se ha suscitado, y yo también he trabajado y he sido una profesional en contabilidad, me he desempeñado también en empresas, y hay empresas que tal vez por... no evadir impuestos, por no ser objeto de pago de tasas, de contribuciones, de tributos, a veces la empresa o el propietario de la empresa, el gerente de la empresa, se acerca siempre donde el contador y le dice, no, quisiera que por parte de usted me ayudara generando doble información. Así ha suscitado y a mí me han venido a decir, les comento, ¿no? Sí, me han dicho, ¿sabe qué? Como contador, usted está en la posibilidad de emitir dos tipos de informaciones. Una información que sea para los entes reguladores y otra información para nosotros los usuarios internos, ¿sí? Tomando en consideración que queremos evadir impuestos. Se suscita y ahí se está faltando al código de ética. Si el contador aceptara, falta el código de ética. E incluso hay propietarios de las empresas, ¿sí? Que piden que incluso no se presente información de manera generalizada dentro de la empresa, o sea, que no se presente de manera amplia la información para dar a conocer a los que integran una empresa. Entre ellos están los empleados. ¿Por qué? Y dicen, ¿sabe qué? El informe financiero solo ¿cómo es? Nos comparte a nosotros, los que somos de la junta de accionistas, o nos presenta solo a mí como dueño la información, y para los usuarios de la información internos, es decir, trabajadores y demás, solo les presenta algo ampliado, pero, o sea, que no sea muy minucioso y no en detalle tampoco, ¿no? Porque muchos de los empleados desconocen a veces de los aspectos de contabilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque el propietario, porque los accionistas de una empresa, a veces cuando llegan a tener un gran porcentaje de utilidades, no les gusta compartir con los trabajadores. Tomemos en consideración que a veces que después de generar los estados financieros hay un cálculo del 15% participación trabajadores. ¿Sí? Y ese 15% participación trabajadores, o la partida contable que se llama participación de trabajadores, es para ellos, para aquellas personas que laboraron dentro de la empresa y se hacen acreedores de ellos de una partecita de las utilidades. Y a veces hay valores bastante altos que se representan como utilidad, y ese valor no quieren a veces que sea repartido entre los trabajadores, o que el monto sea mínimo. Miren, se suscita eso. Yo estoy hablando en nuestro medio. ¿Qué más nos pueden pedir los propietarios de las empresas, y qué más estamos en condición de tal vez elaborar los contadores para poder quedarnos con el trabajo? Entonces, este código de ética vio eso y también regula eso, ¿no? Entonces, regula que se debe manejar la contabilidad bajo principios, pero no, ahorita no estoy hablando de principios contables, sino de principios profesionales, del contador, ¿sí? Entonces, miren, dice,
en la primera parte, la aplicación del código tiene que ser en sentido de que la responsabilidad del actuar del contador tiene que ser de interés público, ¿sí? Tomando en consideración que existe consecuencia de asumir el contador la responsabilidad como profesional de no de brindar o de satisfacer las necesidades de de determinadas personas. Es decir, no solo va dirigida al cliente o a la entidad en la que trabaja, sino para todos. ¿Por qué? Porque el interés es general. O sea, el interés no es solo para uno, el interés es generalizado, tomando en consideración que se benefician, decíamos, el Estado, se, se, se benefician los usuarios externos como proveedores, prestamistas, ¿sí? Eso vimos la clase anterior y habíamos mencionado que el usuario de la información no solo son los internos, sino los externos. Entonces, el interés de la información financiera es generalizado. Entonces, dice, hay que informar a todos. Entonces, aquí en esta partecita, en esta parte A, habla de todo ello, ¿no? De los principios que se tiene que considerar para poder manejar nuestro actuar dentro de una empresa. El código de ética, como les mencionaba, tenía tres partes, ¿no? Tres partes, las cuales está en el marco conceptual del código de ética de los profesionales en contabilidad, tiene cierta finalidad, ¿no? Primero, en la parte A quieren identificar, bajo la aplicación del código, quieren identificar amenazas en relación al cumplimiento de los principios fundamentales en la parte A. La finalidad de la parte B es evaluar la importancia de las amenazas. Sí, en la parte B, en cambio, habíamos hablado que es la sección donde que habla de los profesionales de la contabilidad con vínculo en su ejercicio o en su profesión. Entonces, ¿cuál es el fin de esta tercera parte? Es evaluar la importancia de las amenazas, sí, que ya se hayan identificado, ¿sí? Porque una vez identificadas ciertas amenazas, uno se puede denotar cuál es el actuar del contador en su ejercicio profesional. Y la parte C, ¿sí? Y la parte C, en cambio, tiene la finalidad de que cuando sea necesario aplicar salvaguardas, es decir, poner barreras o tratar de buscar soluciones para eliminar las amenazas o a su vez también mitigar dichas amenazas, entonces ahí se debe aplicar esto, pero amenazas, ¿a qué estamos hablando? A las empresas, ¿sí? Las salvaguardas siempre van a ser necesarias, ¿sí? Siempre van a ser necesarias. ¿Por qué? Porque cuando el profesional de la contabilidad determina que a veces las amenazas superan un nivel en el cual están afectados incluso no solo la empresa, sino terceros, entonces ahí es cuando sobrepasa todo, ¿sí? El mal actuar del contador. Entonces sí se requiere de que se cumpla con esta parte, ¿sí? Que es el profesional de la contabilidad vinculado su profesión a la empresa, es decir, cómo puede afectar a la empresa. ¿Sí? Entonces, en la aplicación del marco conceptual del código de ética del profesional contable, entonces existen las tres partes, ¿no? Las tres partes generalizadas. Pero si ustedes se han dado cuenta, ¿sí? Si ustedes se han dado cuenta en lo que hemos conversado, se denota que existen, siempre se está hablando ¿cómo es? De principios fundamentales del código de ética. Ahora, ¿cuáles son esos principios? ¿Sí? ¿Cuáles serán esos principios? Son 5 principios, ¿no? ¿Sí? Entre ellos está la integridad, la objetividad, está la competencia y la diligencia profesional, está la confidencialidad y está el comportamiento profesional. ¿Qué es la integridad? La integridad habla de que de un profesional en contabilidad tiene que ser franco y honesto. Sí, ese principio, el primer principio habla de eso, ¿no? De que el profesional contable tiene que ser totalmente transparente en todas las relaciones profesionales y empresariales. Tiene que ser franco, tiene que ser honesto, tiene que tener esa capacidad para informar de manera clara, ¿sí? Todo lo que se requiere informar a todos, ¿sí? Sin individualizar la información,
Entonces, esa es la integridad. La objetividad es, en cambio, no permitir que perjuicios, conflictos, ¿sí? O influencias afecten a terceros, ¿sí? Entonces, hay que ser objetivos, tomando en consideración que, chicos, que no se debe permitir que solo la información sea para ciertos individuos o ciertas personas, sino lo que se quiere es que se llegue a cumplir con el objetivo, que es informar a todos y determinar información precisa, sin ocultar ciertos operaciones, por ejemplo, dentro de una empresa. ¿No? Tomemos en consideración que la contabilidad es un proceso contable en el cual se maneja desde un inicio todas las operaciones, transacciones que se van desarrollando dentro de ellas. Entonces dice, no está bien que de repente por parte del contador se omita cierta información, que en el proceso contable no ingrese cierta información, porque tal vez ahí no se cumple con el objetivo planteado, que es informar de todo lo que se suscita en la empresa en relación a la parte financiera y económica. Entonces tiene que ser objetivo el contador, ¿no? O sea, su actuar tiene que ser bajo la objetividad. En el caso de la competencia y la diligencia profesional, habla en cambio que el contador tiene que tener los conocimientos vastos, ¿sí? Tiene que llegar a tener una actitud profesional a nivel necesario para que este profesional pueda asegurar que la empresa para la que trabaja reciba sus servicios profesionales competentes, ¿sí? Para que el contador en el momento que se desempeñe, se desenvuelva, ¿sí? Pueda solucionar todos las problemáticas que se pueden presentar, ¿sí? Obviamente, para ello, el contador siempre necesita que sea competente, es decir, que se actualice, que esté siempre basado en los últimos avances de la práctica, que siempre esté innovándose o conociendo nuevas técnicas, que conozca mucho de leyes, ¿sí? De reglamentos, que se base en ellos, que no se base solo en relación a aciertos, sino que fundamente cómo es su actuar dentro de la empresa o de su profesión, basándose en las leyes, normas, ¿sí? Actualizándose también en ello. Como les mencionaba, que apliquen incluso nuevas técnicas. El actuar, en este caso, tiene que ser siempre con diligencia, como les decía, aplicando las normas contables, ¿no? Normas contables también, basándose en lo legislativo. ¿Qué es la confidencialidad? La confidencialidad, en cambio, es un principio en el cual se basa en el respeto. ¿Respeto aquí? Respeto a mantener la información obtenida o los resultados obtenidos, a mostrar, ¿sí? A no, o a solo revelar lo pertinente. ¿Por qué? Porque a veces se ha suscitado esto de la información que se riega, ¿sí? O sea, hay información que a veces el contador no sabe, a veces es de manera directa o de manera indirecta, informa a la competencia. ¿Sí? A veces al contador es el que primero le acechan para que se mencione sobre ciertas estrategias que tienen las empresas. Y se suscita que las empresas empiezan a decaer, empiezan a tener menos clientela, menos oportunidad de financiamiento por parte de los proveedores, por parte de los prestamistas. ¿Y por qué? Porque se empezó a regar información que la empresa está en una baja económica. Y el rato que quieren irse a obtener un préstamo, una financiación para la empresa, no les quieren dar porque ya hubo alguien que regó por ahí. ¿Y quién más puede ser que el contador que puede haber regado información de que la empresa está quebrándose? Miren, entonces dice el contador tiene que ser confidencial, respetar la confidencialidad de la información, ¿sí? Obviamente, esta información es el resultado de sus relaciones profesionales y empresariales, ¿no? Y la consecuencia de no revelar dicha información a terceros sin autorización adecuada o específica puede pasar que el no revelar significa que ustedes o está aplicando el criterio de la confidencialidad, ¿sí?
Entonces, así tiene que manejarse, ¿no? No tiene que el contador hacer uso inadecuado de la información, ¿no? O solo utilizar la información para provecho de sí mismo o provecho para ciertas personas, ¿no? En específico. Entonces, este principio habla de algo muy importante que es ser discreto, ¿sí? Ser discreto, tratar de que muchas de las veces información obtenida, por más fuerte que sea, no se puede divulgar, como esto de la quiebra de una empresa, ¿sí? No se puede divulgar. Con esto no estoy diciendo que tapen la información financiera, que no presenten los estados financieros, pero sí, por ejemplo, sin autorización, yo no puedo ir a comentar, por ejemplo, justamente a las empresas que me financian que estoy quebrado, o a su vez a los proveedores a decir que han encontrado un producto de mejor calidad y que van a, en vez de a comprar a los proveedores que están en el entorno, que van a comprar a proveedores ¿cómo es? Manejados bajo el comercio exterior, es decir, por medio de importaciones. Entonces, se suscita. A veces los contadores también nos pasamos y somos chismosos, pero eso dice no tiene que suceder, ¿no? Y por último, tenemos también que respetar el principio fundamental del comportamiento profesional. Es decir, cumplir las funciones, cumplir las disposiciones que nos emitan bajo leyes, reglamentos que sean aplicables y evitar cualquier actuación que pueda desacreditar a la profesión. Ahora tomemos en cuenta de que a veces los contadores ya nos conocen, ¿no? Dicen, o sea, o nos generalizan cómo es el distinguirnos, porque comúnmente al contador dice, no, si el contador es el que a veces sí puede robar, el contador sí puede robar. No cogemos plata, pero podemos robar, ¿no? Generalizan, ¿por qué? Porque ha habido el actuar del contador, ha habido ese actuar del contador. A veces el profesional no, como es, no actúa pues de una forma correcta. Y en vez de desacreditarse a sí mismo, ¿qué hace? Desacredita al resto, ¿no? Sí, porque una manzana podrida pudre a las demás, ¿no? Así es el dicho. Entonces, entonces el contador tiene que mantener ese comportamiento, ¿no? Ese comportamiento íntegro, como decía ahí, ser honesto, ser tranquilo en la presentación de su información. 3 de la tarde con la psicóloga. Ya, híjole, traiga el teléfono. Regáleme un segundito, chicos, por favor, ya. Ya, chicos. Ahora sí, he vuelto. Entonces les mencionaba, ¿no? Que el comportamiento del contador tiene que basarse en estos principios fundamentales. Obviamente, basarse en el código de ética del profesional contable tiene que basarse, pues tomando en consideración que su comportamiento, su actuar, va a generar resultados obviamente positivos para la empresa, que aunque parecía que no, que solo el contador maneja su información financiera, remite información financiera al usuario y con eso se acabó. No, su comportamiento, su actuar depende mucho también incluso de que las empresas salgan avantes. Sí, como les mencionaba, hay empresas que han quebrado, ¿sí? Y no es una ni dos. En Estados Unidos se dio un tiempo en que empezó a quebrar las empresas, una tras de otra, y era todo porque por el actuar de sus empleados, por el actuar de sus empleados. Sí, fueron incompetentes, muchos de ellos no hubo esa confidencialidad que les menciono, divulgaron información que no debían, sí, hubo fraude, hubo estafas a las empresas y quebraron. ¿Sí? Entonces, por eso también genera pues una necesidad de que se describa una normativa en la cual indique cuál debe ser el comportamiento ético y moral del contador. ¿Sí? Vuelvo a compartir la pantalla, pero ya voy viendo quién está apagado la cámara, ¿no? Ya, voy a compartir otra vez para ya finalizar. ¿Ya? Entonces, en esencia, está integrado, ¿no? Las tres partes de la estructura del código de ética.
Como les decía, la primera se basa en los principios fundamentales. La parte B está basado en el comportamiento del profesional en la contabilidad, pero en sus funciones, en el ejercicio de su profesión. Dentro de ellas vamos a hablar ciertas secciones donde que habla del nombramiento del profesional, los conflictos de interés, las segundas opiniones, honorarios y otros tipos de remuneración, el marketing de servicios profesionales, los regalos y las invitaciones, la custodia de los activos de un cliente, la objetividad, todos los servicios, la independencia en dos aspectos, en encargos de auditoría y de revisión y en independencia en otros encargos de que proporcionan un grado de seguridad. ¿Sí? En la parte C, los profesionales de la contabilidad en la empresa, vamos a hablar de conflictos potenciales que se puedan suscitar, la preparación y la presentación de la información, la actuación con suficiente especialización y el interés, los intereses financieros y el incentivo hacia el profesional de la contabilidad. ¿Sí? Entonces, reflexionemos, ¿sí? Reflexionemos un poquito de todo lo que hemos hablado. Ya, al final les voy a indicar por qué no les he dado todas las secciones, ¿sí? Porque ese es el trabajo de ustedes y el trabajo que les mandé que hagan de manera colaborativa. Bueno, reflexionando podemos decir que el código de trabajo, sí, el código de ética del profesional del contador, prácticamente lo definimos como un reglamento en el cual esté establecido las normativas necesarias dirigidas a la ética y a la moral, ¿sí? Dirigidas al comportamiento de todos los contadores a nivel mundial, como les mencionaba, ¿no? Aquí dentro del código de ética podemos determinar principios fundamentales que se debe tomar en consideración, cumplir y respetar, ¿sí? Por parte del contador. Primero, para llegar a optimizar los objetivos generales de la profesión, es decir, cumplir con funciones. Ya, entonces dice, todos estos principios fundamentales se debe cumplir y respetar, ¿sí? Para optimizar los objetivos de la profesión. Tomemos en consideración que que el contador cuando desempeña sus funciones es próximo a que se desarrolle él, ¿sí? Pero en relación a que se cumplan los conocimientos, es decir, que los conocimientos obtenidos se puedan poner en práctica y que se cumplan los objetivos, ¿no? El de haber tenido esos conocimientos, el de haber tomado en consideración este tipo de profesión, ¿sí? Y incluso de ella salir beneficiado. No, porque yo creo que si no somos el 101% de los profesionales en contabilidad, estudiamos esta profesión primero para servir, pero también para poder obtener ciertos beneficios nosotros como profesionales. ¿Sí? Tomando en consideración que los recursos con los que nosotros podemos contar es por el desarrollo de nuestra profesión. Entonces, obviamente, si respetamos las normas y cumplimos, primeramente vamos a tener un descrédito. No nos van a contratar en otra parte. Y nuestros objetivos que tenemos como personas y como profesionales se interrumpen. ¿Sí? Entonces, es por ello que se debe aplicar los principios que están descritos en el Código de Ética. Se debe aprender más leyendo, ¿sí? Se debe aprender más leyendo, siempre, o sea, hasta el final, dice, hasta el final de la profesión siempre se debe aprender, se vamos a aprender, ¿sí? Leyendo más, tratando de enterarnos más, tratando de buscar normativas que amplíen nuestros conocimientos, normativas que nos actualicen nuestros conocimientos, y esa es la función del contador, del auditor incluso, ¿no? Lo que es el código de ética profesional del contador referente al contenido del código ha sido emitido por el IESBAG, ¿sí? Que de ahí nace el IFAG, ¿sí? Entonces ha sido emitido prácticamente por la Federación Internacional de Contadores, pero nace esta necesidad de la creación de un código porque ellos norman, ¿sí?
Ellos norman, el IESBAC norma. Entonces, de ahí nace la Federación Internacional de Contadores y crea esta, o genera una proximidad a difundir el código de ética de los profesionales de la contabilidad. ¿Sí? Ellos anuncian 5 principios fundamentales, ¿no? Ellos anuncian en este código de ética 5 principios fundamentales, los cuales ya hemos venido viendo, que les decíamos que era la competencia profesional, la objetividad, integridad, confidencialidad y el comportamiento profesional. Bueno, en conclusión, ¿sí? En conclusión, para poder promover el comportamiento ético existen varios códigos, ¿sí? Van a existir varias leyes. Yo les había mencionado que incluso las mismas leyes que están relacionadas a nuestra profesión tenemos que considerarlo, porque eso también va a guiar nuestro comportamiento, nuestro actuar, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Sí, pero para promover nuestro comportamiento ético existen varios códigos de conducta, ¿sí? Que no solo es basado, como les menciono, ¿cómo es el código de ética? Sí, hay otros códigos, como por ejemplo hay las normas internacionales de auditoría. En las normas internacionales de auditoría, ahí habla del comportamiento del auditor y del contador también, habla, ¿sí? De cómo se deben desempeñar sus funciones, cómo deben emitir un informe de auditoría. En las NIA también menciona eso. Entonces dice, se debe promover el comportamiento ético del contador, no solo basado en este código, sino en otros códigos de conducta también. Sí, que estos códigos de conducta presentan una serie de principios, normas de ética profesional que debemos obedecer. ¿Sí? Listo, chicos, ¿tienen alguna pregunta? No sé si hasta No, aquí Liz. alguna pregunta. No, profe, sí está No, claro. Liz. Ya, bueno, entonces, gracias, decía ahí, ya me dejé de compartir antes de tiempo. Al final decía la diapositiva, gracias. Sí, gracias por la atención. Pero sí debe haber alguna pregunta. Me van a preguntar, Inge, ¿y por qué no nos dio cada sección? Porque eso ya no me compete a mí. Eso les compete a ustedes ahorita, con el trabajo que les mandé. Sí, hay un trabajo colaborativo en el aula virtual, sí, que está para ser presentado hasta mañana. No sé si con ustedes me equivoqué, me equivoqué de fechas, pero ya voy a revisarles. Sí, regálenme un segundito, solo voy a cerrar la puerta ya. Eh, Está ya implementado en los recursos dentro del aula virtual una tarea. Sí,